jóvenes, bienvenidos nuevamente a las clases de mi canal. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la famosa, factorización. Bien, voy a hacer un solo video donde voy a abarcar todos los casos de factorización para que podamos luego hacer ejercicios un poquito más complejos, ¿ya? Bien, aquí he presentado lo que es el resumen y lo que yo le voy a llamar la forma de pensar cuando tengamos algún problema de factorización. En este orden, efectivamente, en este orden vamos a tener que pensar todos los problemas que tengamos de factorización. Me explico. Bueno, según lo que dice acá en el resumen, vamos a partir entonces por el factor común monomio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que queremos factorizar la expresión 15x cuadrado y quinta más 10x y cuadrado menos 5x cuarta y al cubo, por ejemplo, ¿ya? Bien, lo primero que tenemos que pensar, insisto, este va a ser el orden de nuestro pensamiento. Lo primero que tenemos que pensar es si es que cuando queramos factorizar algo hay algún factor común. ¿Qué es un factor común? Un factor común, letra, es una letra repetida en todos los términos. En todos los términos. Nos damos cuenta, en este caso, que la x, por ejemplo, sí es un factor común porque está repetida o está presente en todos los elementos. Si acá, por ejemplo, hubiera un 6y, por ejemplo, entonces la x ya no sería factor común porque la x tiene que estar presente en todos los elementos. En todos los elementos. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que la x sí es un factor común y también la y también sería un factor común porque la y está presente en todos los términos. Insisto, para que una letra sea factor común, esa letra tiene que estar presente en todos los elementos. Ahora, un factor común puede ser letra o también puede ser un número. ¿Cuándo vamos a identificar un factor común número? Cuando dentro de los números que acompañan a mis expresiones exista un número que divida a los tres números, valga la redundancia, a los tres números. En este caso, podemos ver que el 5 es un factor común número, porque el 5 efectivamente es un número que divide al 15, divide al 10 y divide también al 5. Si por ejemplo el ejercicio hubiera sido así, si acá hubiera habido un 12, por ejemplo, entonces el 5 ya no habría sido factor común porque ese número tiene que dividir exactamente a todos los números. En este caso no habría factor común número porque no habría un número que divida exactamente a todos los números. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, volvamos al ejercicio original y le ponemos el 5 acá. Bien, entonces ya sabemos que eso es el factor común y ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente, escribir el factor común. Entonces, factor común número, el número que divida a los tres números, valga la redundancia, 5. Perfecto. La letra X, que ya vemos que es factor común, la ponemos, pero siempre elevado al menor exponente en que esté. Siempre las letras se ponen elevado al menor exponente en que estén. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá la x, acá tengo un x cuadrado, acá tengo un x elevado a 1, acá tengo un x cuarta, por lo tanto, la letra x elevado al menor exponente sería la x simplemente porque está x elevado a 1. Y vamos a poner entonces la y también elevado al menor exponente, elevado a 2. ¿Ya? Bien, y este va a ser nuestro factor común. ¿Por qué la y está elevado a 2? Porque, insisto, tengo que poner la letra elevado al menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente acá de la y? Es el 2. Bien, entonces, escribo mi factor común. Una vez que hago eso, abro un paréntesis y me voy a preguntar lo siguiente. Tengo que encontrar aquí una expresión que multiplicada por este factor común de esta expresión que tenemos acá, en primera instancia. ¿Cuál sería esa expresión?
vamos a decir que es 3x por y elevado al cubo. ¿Por qué es esa la expresión? Porque si nos fijamos, si nosotros multiplicamos esta expresión por sí o sí da esta. Hagamos la prueba. ¿Cuánto sería eso por eso? Multiplicamos los números, 5 por 3, 15. Multiplicamos las x por x al cuadrado. Multiplicamos los y cuadrado por y cubo. Recordemos que debemos conservar la base y sumar los exponentes. Quedaría x elevado a 2 más 3, es decir, x elevado a 5. ¿Ya? Bien, y así sucesivamente vamos haciendo con todos lo mismo. Entonces vamos a poner acá un más y vamos a poner una expresión que multiplicada por nuestro factor común ahora nos dé este que tenemos aquí. ¿Cuál será esa expresión? Simplemente 2. ¿Por qué simplemente 2? Hagamos la prueba. ¿Cuánto es esto por esto? Insisto, esta expresión por esta expresión tiene que ser sí o sí esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, hagamos la prueba. ¿Cuánto será esto por esto? 2 por 5, 10. La x ya está, la ponemos igual. La y cuadrado ya está, la ponemos igual. Entonces, efectivamente, acá simplemente pongo un 2. Pregunta habitual en mis alumnos. ¿Por qué me dicen los alumnos no le pongo un 2x, por ejemplo? A ver, si yo le pusiera un 2x, si yo hago esta multiplicación aquí, me quedará 2 por 5, 10, x por x cuadrado. Ya no me da esto, ¿cierto? Entonces, estaría sobrando esta x, por lo tanto, no se pone. ¿Ya? Insisto, esa es una duda bastante común en los alumnos que les hago clase. Bien, entonces, sigamos haciendo ahora nuestro ejercicio. Y hay que encontrar una expresión que, multiplicado por nuestro factor común, de esta expresión que tenemos acá. ¿Cuál será esa expresión? ¿Habrá que poner algún número? No, pues porque el 5 ya está. Entonces vamos a poner x cubo por y. ¿Por qué pusimos esto? Vamos a probar. ¿Cuánto será esta expresión por esto? Veamos. 5 por 1, porque acá hay un 1, sería 5. X por x cubo, x cuarta, porque conservo la base, sumo los exponentes. Esto tiene un 1 acá, que no se pone, pero es un 1. Y cuadrado por y es simplemente y al cubo. Por lo tanto, esta expresión multiplicada por esa es igual que eso. Bien, entonces, ahora cerramos el paréntesis y hemos factorizado nuestra expresión. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo de factor común monomio. Ahora, ¿por qué se llama factor común monomio? ¿Ya? Se llama factor común monomio porque el factor común efectivamente es un monomio, por eso es un solo término. ¿Ya? Bien, hagamos entonces otra expresión o otro ejercicio. Supongamos que queremos factorizar 5x cuadrado menos x. Entonces, la forma de pensar si es que en qué caso habría que factorizar, obviamente vamos a partir pensando si es que habrá un factor común monomio. Pregunta, ¿habrá un factor común monomio? Número no hay, ¿cierto? Porque acá tengo un 5 y acá esta x está acompañada de un 1, ¿ya? Bien, pero si nos fijamos, la x está presente en todos los términos. Como está presente en todos los términos, entonces la x sí es un factor común. Y la escribo elevado al menor exponente, es decir, a 1. Entonces me quedará x factor de una expresión que multiplicada por x de esto que está aquí. ¿Cuánto es? 5x, ¿cierto? ¿Por qué es 5x? Porque 5x por x, esto por eso, efectivamente da 5x cuadrado. Claro, porque el 5 ya está, x por x cuadrado. Bien, menos. Ahora tengo que encontrar una expresión que multiplicado por eso me dé eso. Una expresión que multiplicado por x me dé el mismo x. ¿Cuánto será eso? 1. Solamente 1. ¿Por qué? Porque estamos buscando una expresión que multiplicado por x me dé el mismo x.
Claramente va a ser 1. Y ahora si quiero lo pruebo. ¿Cuánto es 1 por x? X. ¿Cierto? Entonces aquí estaría factorizada esa expresión. ¿Ya? Entonces, insisto, jóvenes, voy a hacer en un solo video. Montones de problemas de factorización, siguiendo con este resumen que a mi modo de ver es el más idóneo para que sepamos bastante bien lo que es factorización. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente caso. El siguiente caso me dice que es factor común polinomio. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que queremos factorizar esto. X factor de x menos a. Menos b factor de x menos a. Ya. A ver, yo le voy a explicar, jóvenes. Siempre la multiplicación me pega los elementos. Por ejemplo, si yo tuviera esto, 5 por x por y cuadrado por c, la multiplicación y división, partido, por ejemplo, en, no sé, pues en un d a la quinta, voy a decir que esto es un solo término, porque la multiplicación y división me pega los elementos. Esto es un solo término, esto es un monomio. Monomio, un término. Ahora, la suma y resta me separa los elementos. Por ejemplo, si tuviera simplemente x más y, ¿ya? Voy a decir que esto es un binomio, dos términos, porque efectivamente acá tengo una suma, estos términos están separados. Aquí tengo un término, acá tengo otro término. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto acá, jóvenes, ¿cuántos términos tenemos en esta expresión? Yo les respondo que son simplemente dos términos nomás. ¿Cuál? Este es uno solo, porque hay una multiplicación de por medio, está pegado esto. Este es un solo término y este es otro término. ¿Ya? Entonces, en esta expresión podemos ver que efectivamente hay dos términos nomás. Ahora, en estos dos términos, en este y en este, ¿habrá algo repetido? Claro que sí, pues. Se repite el x menos a. Entonces, como el factor común significa una expresión repetida, voy a factorizar por x menos a. Entonces me quedará x menos a factor de una expresión que multiplicada por x menos a me dé esto. ¿Cuál será? X simplemente. ¿Por qué x? Porque x por x menos a es todo eso. ¿Ya? Perfecto. Menos. Encontremos una expresión que multiplicada por x menos a me dé todo eso. ¿Cuánto será? B. ¿Por qué será B? Porque B por x menos a es esta expresión que tenemos aquí. Y ahí estaría factorizado mi ejercicio. ¿Ya? Ahora bien, ¿esto por qué se llama factor común polinomio? Porque el factor común que me dio acá, ¿qué es esto? No es un monomio, claramente, no es un monomio. Aquí hay dos términos, es un binomio en este caso, ¿cierto? Entonces, en este caso, factorizamos por un factor común polinomio, porque, insisto, el factor común que me dio no es una expresión así como el ejercicio anterior que hicimos, que era un monomio. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, no voy a borrar nada todavía, porque yo le puse acá número 1, número 2, y acá le puse 2.1. ¿Por qué le habré puesto 2.1 y no el 3? Vamos a ver lo siguiente. Porque ahora vamos a ver la agrupación de términos. Mire, yo le voy a explicar por qué no le puse el número 3 acá. Vamos a factorizar una expresión de esta manera. X cuadrado menos AX menos BX más AB. Ya. Ya, jóvenes, nuestra forma de pensar.
primer lugar, ¿habrá algún factor común monomio? Vamos a preguntarnos si es que hay un factor común monomio. El x está repetido acá, aquí, aquí, pero no está repetido acá. Entonces, para que el x sea un factor común monomio, tiene que estar presente en todos los términos. El x no es factor común monomio. A ver, el a, no, tampoco, porque el a está aquí, acá, pero no está en estos dos. El a tiene que estar en todos los términos para que sea factor común monomio. Lo mismo con el b, no está en todos los términos. ¿Ya? Entonces, nos pasamos al siguiente caso. ¿Será factor común polinomio? No, pues porque para que sea factor común polinomio debe haber un polinomio repetido. En este caso, ahí estaba el x menos a repetido. Ya. Entonces, no es ni factor común monomio, ni factor común polinomio. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, digo, mire lo que voy a hacer. Esta expresión que está acá, se puede factorizar por x. Por x. Y esta expresión que está aquí, la podríamos factorizar por b o por menos b. Ya vamos a ver por cuál la factorizamos. Pero factorizamos esto por x. Si lo factorizamos por x, quedará x factor de x menos a, ¿cierto? ¿Por qué queda x menos a? Porque x por x es x cuadrado y menos a por x es menos ax. Bueno, ahora pongámosle un menos b y factoricemos por menos b. A ver, ¿cuánto nos queda? X menos a también. ¿Por qué quedará x menos a? Preguntémonos, ¿cuánto es menos b? Ojo con el signo. ¿Cuánto es menos b por x? Menos bx. ¿Cuánto es menos b por menos a? Es más ab. Efectivamente llegamos a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, si nos fijamos, factorizamos a esta expresión por x, a esta expresión por menos b, ¿y qué nos quedó? ¿Y qué nos quedó? Nos quedó acá una expresión que tiene dos términos, y en estos dos términos se repite un x menos a, es decir, hay un factor común polinomio. ¿Ya? Si nos fijamos, este problema ya lo hicimos acá arribita. ¿Por qué entonces le puse acá el número 2 y acá 2.1? Porque para pasar de agrupación de términos a factor común polinomio, simplemente hay que hacer un pasito de más. Hacemos este pasito, que es agrupar los términos, es decir, en este caso factorizar estos dos términos por x y este término por menos b, y llegamos a un factor común polinomio. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hemos visto tres casos. 1, 2 y 2.1. Vamos a ver ahora entonces el siguiente caso. Insisto, esta es nuestra forma de pensar para la factorización. Vamos a ver el siguiente caso que se llama la diferencia de cuadrados. Este es uno de los casos más sencillos que hay de factorización. Perfecto. Entonces, insisto, vamos a ver la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados tiene una fórmula. La escribí aquí, la voy a escribir aquí más grande. Diferencia de cuadrados. La fórmula me dice, cuando tenga un a cuadrado menos un b cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. Analicemos un poquito esta expresión. Este caso de factorización se llama diferencia de cuadrados. ¿Por qué se llamará diferencia de cuadrados? Porque tengo una diferencia, una resta, de dos cuadrados perfectos. De dos cuadrados. Por eso se llama diferencia de cuadrados. Una resta de dos cuadrados. ¿Ya? Ahora, antes de llegar a la fórmula, quiero enseñarles de cómo nos vamos a dar cuenta cuando tengamos algún cuadrado perfecto. Un número cuadrado perfecto es aquel número que tiene raíz exacta. Por ejemplo, el 25 es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque se le puede sacar la raíz. La raíz de 25 es 5, es decir, tiene raíz exacta. ¿Ya? Otro ejemplo de número cuadrado perfecto, 81. En efecto, es un cuadrado perfecto porque raíz de 81 es exacta y es 9. ¿Ya? Entonces, así identificamos un número cuadrado perfecto.
Ahora, ¿en qué forma identificamos una letra cuadrado perfecto? La letra tiene que estar elevado a un exponente par. Por ejemplo, x cuarta es un cuadrado perfecto. ¿Cómo sacamos la raíz de, en este caso, esa x cuarta? Simplemente dividimos el exponente por 2. Entonces, la raíz de x cuarta va a ser simplemente x al cuadrado. ¿Ya? En rigor es el valor absoluto de x al cuadrado, pero no nos vamos a meter ahí por ahora. Eso lo vamos a ver después. Pero por ahora vamos a aceptar que la raíz de x cuadrado es... Perdón, que la raíz de x cuarta es x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para identificar una letra al cuadrado perfecto, el exponente tiene que estar... Perdón, el exponente tiene que ser par. Y para sacar la raíz, simplemente dividimos el exponente por 2. Entonces, hagamos un ejercicio. Obtengamos la raíz de 25x cuadrado. ¿Cuánto será? Primero tengo que ver si esto es un cuadrado perfecto. ¿Será un cuadrado perfecto? ¿El número es cuadrado perfecto? Sí, obviamente, porque posee raíz exacta. ¿La letra es cuadrado perfecto? Sí, porque el exponente es par. Entonces, se le puede sacar la raíz exacta. ¿Cuál será la raíz de este cuadrado perfecto? Raíz de 25, 5. Raíz de x cuadrado, x nomás. Divido el exponente por 2, me queda x elevado a 1, x nomás. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos esto, le voy a enseñar a factorizar la diferencia de cuadrados. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice, cuando tenga dos cuadrados perfectos restándose, simplemente me dice la fórmula, saque las raíces de estos cuadrados perfectos. Saquemos las raíces, que en este caso es a y b, y luego me dice, sume las raíces y sume las raíces y luego réstelas. Eso es lo que me dice la fórmula. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro esta cosa. Supongamos que queremos factorizar algo así. X cuadrado menos 16. Bien, ojo, forma de pensar. ¿Será un factor común monomio? ¿Habrá alguna expresión repetida en todos los términos? No. ¿Habrá algún número que divida ambos números? No, porque el número que me acompaña al x cuadrado son 1. Entonces, no es factor común monomio. Ya. Siguiente, forma de pensar. ¿Será un factor común polinomio? Mentira, pues nunca, jamás va a ser un factor común polinomio, porque para que sea factor común polinomio deben ser expresiones más largas. Absolutamente no. ¿Será un factor común por agrupación de términos? No, porque para hacer agrupación de términos tengo que juntar elementos, generalmente tienen que ser más de 4 términos, o desde 4 hacia arriba. Y acá tengo 2 nomás. Entonces, no hay ninguno de estos 3. Nos pasamos al siguiente caso. Veamos así que una diferencia de cuadrados. ¿Este es un cuadrado perfecto? Sí. ¿Este es un cuadrado perfecto? También. ¿Se están restando? También. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo factorizamos esto? Tan sencillo como lo siguiente. Saquemos las raíces de los cuadrados perfectos. ¿Cuál es la raíz del x cuadrado? X. ¿Cuál es la raíz de 16? 4. ¿Y qué me dice la fórmula? Una vez que saca las raíces, me dice súmelas, es decir, x más 4, y luego réstelas, x menos 4. Y ahí estaría hecha nuestra factorización. ¿Ya? Esto es bastante sencillo. Este caso es uno de los más sencillos que hay de factorización. Bien, hagamos otro ejercicio. Supongamos que queremos factorizar esto. 25x cuadrado menos 9. Ya. Forma de pensar. Factor común monomio, no, ¿cierto? Porque no hay una expresión repetida en todos los términos. Factor común polinomio, mentira. Factor común por agrupación de términos, absolutamente no. Diferencia de cuadrado, veamos si es que hay una diferencia de cuadrado. Esto que está aquí, ¿es un cuadrado perfecto? Sí, porque le puedo sacar la raíz al 25 y al x cuadrado.
¿El 9 es un cuadrado perfecto? También, porque raíz de 9 existe y es 3. Entonces, me doy cuenta que acá tengo dos cuadrados. ¿Se están restando? Sí. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Así identifico qué caso voy a hacer. Bien, entonces, para factorizar esto, que ya me di cuenta que es una diferencia de cuadrados, me dice la fórmula, saque las raíces. Sacamos las raíces. ¿Cuál es la raíz del 25x cuadrado? 5x. 5x, ¿por qué? Porque la raíz de 25 es 5, raíz de x cuadrado es x. ¿Cuál es la raíz de 9? 3. Entonces, la fórmula me dice, una vez que saca las raíces, me dice, sume las raíces, es decir, 5x más 3, y luego reste las raíces, 5x menos 3. Y ahí estaría factorizada mi expresión. ¿Ya? Perfecto. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver ahora el siguiente caso, que son los famosos trinomios. Los trinomios. Bien. Vamos entonces a ver los trinomios. Ya. Fíjense que acá puse como caso número 4 los trinomios y puse 4.1 y 4.2. 4.1 son los trinomios. ¿Por qué se llaman trinomios? Porque son una expresión que tienen tres términos. 1, 2 y 3. Ya. 4.1 son expresiones de esta forma. X cuadrado más bx más c. ¿Qué significa esto? Un x cuadrado solito, más o menos un número multiplicado por x, y más o menos un número solito. Son trinomios, por ejemplo, de esta forma. X cuadrado más 5x más 6. Otro ejemplo, x cuadrado, qué sé yo, más 5x menos 7. X cuadrado menos 10x más 5. Tiene que ser de esa manera. Un x cuadrado solito, un número multiplicado con x y un número solito. ¿Ya? Así identificamos los trinomios. Al menos de esta manera. Estos que están aquí. Ahora, ¿cómo vamos a factorizar estos trinomios? Una vez que ya los identificamos, ¿cierto? Porque obviamente no son ninguno de estos elementos que están antes de los trinomios, vamos a hacer lo siguiente. Como ya identificamos que es un trinomio, entonces ahora para factorizar esto, lo que vamos a hacer es, primero, abrimos dos paréntesis, ponemos la x, o nuestra variable, que casi siempre es x, y nos vamos a preguntar, dos números que multiplicados sean el número que está solito, en este caso 6, y que sumados o restados sean el número que multiplica la x. En nuestro caso, hay que preguntarse, dos números que multiplicados sean 6, den 6, y los mismos dos números que sumados den 5, sumados o restados. ¿Cuáles serán esos números, jóvenes? Dos números que multiplicados sean 6 y sumados 5, el 3 y el 2. ¿Cierto? Entonces me quedará más 3 y más 2. Y ahora lo pruebo. ¿Cuánto es 3 por 2? O si prefiere, más 3 por más 2, 6. ¿Cuánto es más 3 más 2? 5. Entonces está correcto. Porque estos dos números multiplicados dan 6 y sumados dan 5. ¿Ya? Entonces este es el caso de los trinomios de esta forma por lo menos. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. No escribió otro ejemplo, voy a hacerlo ratito acá con la calculadora. ¿Ya? A ver. Ya, por ejemplo, factoricemos esto. X cuadrado más 2x menos 15. Ya,
Primero, forma de pensar. ¿Será un factor común? No es factor común porque la x no está presente en todos los elementos. Factor común polinomio, mentira. Factor por agrupación de términos, mentira. Diferencia de cuadrado, mentira, porque para que sea diferencia de cuadrado tienen que haber dos términos restándose y cuadrado. Y acá tengo tres términos, no tengo dos. ¿Será un trinomio de esta forma? Claro que sí, porque tengo un x cuadrado, un número acompañado de un x y un número solito. Entonces, cuando ya lo identifico, entonces ahora procedo a factorizarlo. ¿Cómo lo hago? De nuevo, abrimos dos paréntesis, ponemos nuestra variable, que casi siempre es x, y nos vamos a preguntar, dos números que multiplicados sean menos 15 y sumados o restados sean 2. Dos números que multiplicados sean el número que está solito y sumados o restados sean el número que multiplica la x. ¿Cuáles serán esos números? En nuestro caso, dos números que multiplicados sean menos 15 y sumados o restados sean 2. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? A ver, probemos. A ver, encontremos dos números que multiplicados sean 15. ¿Cuáles pueden ser? A ver, 5 por 3. 5 por 3, 15. Al sumarlo, 5 más 3 da 8. No, no da 2. Pero al restarlo, 5 menos 3 es 2. Ah, entonces sirve. El 5 y el 3 sirven. Esa es la forma de pensar ese caso de factorización. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí más 5 y menos 3. ¿Por qué lo puse así? Como más 5 y menos 3 y no al revés. Porque la suma tiene que ser más 2, no menos 2. Miren, me explico. Ahora voy y los tengo que probar. ¿Cuánto es más 5 por menos 3? Menos 15. ¿Cuánto es más 5 menos 3? Efectivamente, más 2. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si los hubiera puesto al revés? Por ejemplo, si hubiera puesto x, por ejemplo, x más 3 y x menos 5. Si hubiera puesto los números al revés. A ver, más 3 por menos 5, efectivamente, da menos 15. Pero ¿cuánto es más 3 menos 5? Es menos 2. No es más 2, no es el número que quiero que me aparezca acá. Por lo tanto, esto estaría malo. ¿Ya? Entonces, insisto, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den, en este caso, 15, y sumados o restados me den 2. En este caso, era el más 5 y el menos 3, porque efectivamente, más 5 por menos 3 es menos 15, y al hacer la suma, más 5 menos 3 me da más 2. ¿Ya? Bien, entonces, acabamos de ver el cuarto caso, los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Un x cuadrado solito, más un número con x y más o menos un número solito. Un x cuadrado solito. ¿Qué es lo que pasa si el x cuadrado no está solito? Si estás acompañado de un 5, de un 6, tengo que hacer otra cosa, algo similar a esto, pero no lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, cuando la x cuadrado no esté solito, esté acompañado de un número. Le doy algunos ejemplos. 5x cuadrado más 2x menos 1. 6x cuadrado más x menos 2. ¿Ya? Son ejemplos de este caso de los trinomios. Un número que multiplica a un x cuadrado distinto de 1, ¿cierto? El x cuadrado no está solito, más o menos un número con x, más o menos un número solito. ¿Ya? Entonces, este caso que viene es uno de los más difíciles. Entonces, atención. Bien. Ya. Entonces, vamos a factorizar esta expresión. Esta. 6x cuadrado más x menos 2. Que nos damos cuenta que es un trinomio de esta forma, porque el x cuadrado no está solito. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Miren.
Primero tenemos que fijarnos en el número que multiplica el x cuadrado, que en este caso es 6. Entonces, vamos a decir que ese número es el que manda. ¿Cómo eso? Para factorizar esto, abrimos dos paréntesis. Le ponemos 6x y todo eso lo partimos por 6. Este 6 es el que manda. Si hubiera sido, por ejemplo, 5x cuadrado, pongo 5x y lo parto por 5. Si hubiera sido 2x cuadrado, pongo 2x y lo parto por 2. Bien, entonces jóvenes, efectivamente, este número es el que manda. Y ahora, me voy a preguntar, dos números que multiplicados me den la multiplicación de los dos extremos y que sumados o restados me den el número que multiplica la x, que en este caso es un 1. ¿Ya? De nuevo, sé que esto es un poco complicado. Bueno, me pregunto, dos números que multiplicados den la multiplicación de mis dos extremos. En este caso, que multiplicados den 12, porque la multiplicación de mis dos extremos es 12. 6 por 2, 12. 6 por menos 2, en verdad. Tiene que dar menos 12. ¿Ya? Entonces, dos números que multiplicados den la multiplicación de mis dos extremos, es decir, menos 12, y sumados o restados den el número que multiplica la x, que en este caso es 1. Esos dos números que sumados o restados me den el número que multiplica la x, es exactamente igual que en este caso. Lo que cambia es que tengo que encontrar dos números que multiplicados me den la multiplicación de mis dos extremos, en este caso 12. Y que sumados o restados den el número que multiplica la x. Bien, entonces, tengo que encontrar dos números que multiplicados den menos 12 y sumados o restados den 1. Ya, me pongo a buscar. Busco dos números que multiplicados den 12 primero. 6 por 2, 12. A ver, pero 6 más 2 da 1, no. 6 menos 2 da 1, no. Entonces no me sirve el 6 y el 2. Otros dos números. 12 por 1. 12 por 1 es 12. 12 más 1 da 13, nada que ver. 12 menos 1 da 11, nada que ver, porque tiene que ser 1. No me sirven esos números. Así voy jugando. ¿Cuáles serán otros números que multiplicados den 12? El 3 y el 4, ¿cierto? Porque 3 por 4 dan 12, ¿cierto? A ver, y 3 más 4 es 7. Pero 3 menos 4, o 4 menos 3, es 1. Entonces, esos números me sirven, ¿ya? ¿Cómo los pongo? Voy a poner más 4 y menos 3. ¿Por qué en ese orden? Porque la suma tiene que ser más 1, no menos 1, ¿cierto? Entonces, ahora voy y los pruebo. ¿Cuánto es 4 por menos 3? Menos 12, efectivamente. Ahora voy y lo sumo. ¿Cuánto es más 4 menos 3? Más 1. Tengo aquí el numerito, más 1. ¿Ya? Bien, este caso sí sé que es un poco más complejo, así que si no entienden, no importa, me pueden mandar las dudas al Face, al Twitter, y yo se las respondo, ¿ya? Bien, pero lamentablemente, yo digo, mire, estoy contento, terminé el ejercicio. Mentira, todavía no lo hemos terminado. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Este 6 o este numerito que me queda acá en el denominador tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Habría que ver si es que alguno de estos dos factores, perdón, si es que este factor, 6x más 4, o este factor, 6x menos 3, se puede factorizar por algún número. Van a haber casos en que me sirva factorizar los dos, en que pueda factorizar los dos, o van a haber casos en que solamente pueda factorizar solo uno, o este. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestro caso. ¿Se podrá factorizar esto por algún número? Sí, pues, por 2. Entonces factoricemos esto por 2. Quedaría 2 factor de 3x más 2. ¿Por qué 3x más 2? Porque 2 por 3x es 6x. Porque 2 por 2 es 4. Eso lo vimos en el factor común monomio. Ya. ¿Esta expresión se podrá factorizar por algún número?
Sí, por 3. Quedaría 3 factor de 2x menos 1. ¿Por qué 2x menos 1? Porque 3 por 2 es 6x, porque 3 por menos 1 es menos 3. Perfecto. Y todo eso está partido en 6, no nos olvidemos de este 6. Bien, ¿cuánto es 2 por 3? 6. 2 por 3, 6. ¿Cuánto es? 2 por 3, 6. ¿Cuánto es 6 dividido en 6? Chao, pescado con esto. Se va. Se va todo esto porque queda 2 por 3, 6. 6 dividido en 6, 6. De hecho, 6 dividido en 6, 1. Disculpe, 1, 1, 1. Entonces, de hecho, esta expresión siempre se tiene que ir. Este 6 siempre se tiene que ir. O este número de abajo, perdón, que no siempre es 6, obviamente, siempre se tiene que ir. ¿Ya? Entonces, nos quedará... Ahora se van estos números y queda 3x más 2 por 2x menos 1. Y ahora, recién ahora, hemos terminado el ejercicio. ¿Ya? Jóvenes, insisto, sé que este caso es un poco más complejo. Cualquier duda me la pueden mandar por acá, por YouTube o por Facebook o por Twitter o por cualquiera de las redes sociales. ¿Ya? Bien, entonces, sigamos haciendo esta clase de factorización. Bien, vamos a ver ahora, el último caso que nos queda es la suma y resta de cubos para luego hacer un ejercicio tipo. Bien, suma y resta de cubos. A ver, factoricemos esto. X al cubo más 64. ¿Qué me dice la fórmula? Así como en la diferencia de cuadrado la fórmula me pedía sacar las raíces cuadradas, aquí la fórmula me va a pedir sacar las raíces cúbicas. ¿Cómo identifico un cubo perfecto? Por ejemplo, 8 será cubo perfecto. ¿Cómo lo identifico? Tengo que encontrar la raíz cúbica de este número. Si la raíz cúbica de este número es exacta, entonces efectivamente es un cubo perfecto. ¿Ya? Efectivamente, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Es 2, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, esto aquí hay que tener un pequeño manejo de las raíces, pero yo les explico por qué la raíz cúbica de 8 es 2. Porque 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, porque 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, eso es lo que me indica este índice. Este 2 por 2 por 2 es 8. Por eso que la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Ya? Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo identifico una letra cubo perfecto? Una letra cubo perfecto. El exponente de la letra tiene que ser divisible por 3. Por ejemplo, x cubo será un cubo perfecto. Claramente sí, porque 3 obviamente es divisible por 3, ¿cierto? Entonces obtengo la raíz cúbica de esto y me quedará x elevado a 1. ¿Cómo lo hice? Simplemente divido el exponente por 3. Así como cuando obtenía los cuadrados perfectos de una letra, dividía el exponente por 2. Para obtener un cubo o la raíz cúbica de una letra, divido el exponente por 3. Otro ejemplo de raíz cúbica, o de un cubo perfecto, perdón, x elevado a 9, ¿será un cubo perfecto este x elevado a 9? Sí, porque tiene raíz cúbica exacta. ¿Cómo lo sé? Porque el exponente es divisible por 3. ¿Y cómo saco la raíz cúbica? Simplemente divido el exponente por 3. En este caso, la raíz cúbica de x a la novena me quedará x al cubo. ¿Cierto? Porque divido este 9, lo divido en 3 y queda x al cubo, x elevado a 3. Bien, entonces, una vez que ya sé identificar los cubos perfectos, ahora me voy a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, cuando tenga una suma de cubos, me dice, saque las raíces cúbicas, súmelas. Luego me dice, a esa primera raíz cúbica, elévela al cuadrado. Luego, reste la multiplicación de las dos raíces. Y luego, sume esa segunda raíz cúbica,
pero elevada al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Pregunta, ¿esto qué caso será? Bueno, seguimos nuestra forma de pensar. ¿Factor común? No. ¿Factor común polinomio? Tampoco. ¿Agrupación de términos? Tampoco. ¿Diferencia de cuadrados? No, porque tengo una suma y estos no son cuadrados perfectos. ¿Será un trinomio? Mentira, porque para que sea un trinomio tienen que ser 3 términos y acá tengo 2. ¿Será una suma de cubos? Vamos a ver. Esta expresión, ¿será un cubo perfecto? Sí lo es, porque tiene raíz cúbica exacta. ¿Esta expresión será un cubo perfecto? También lo es, porque también tiene raíz cúbica exacta. Vamos a ver cuáles son las raíces. ¿Cuál es la raíz del x al cubo? X. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? Escribámosla por aquí. Raíz cúbica de 64 será una expresión que multiplicado por sí mismo 3 veces sea 64, es decir, 4. El efecto, ¿por qué? Porque 4 por 4 por 4, 4 por 4 16, 16 por 4 64. Efectivamente, raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 multiplicado por sí mismo 3 veces es 64. ¿Ya? Bien, entonces, la raíz cúbica de 64 existe, es exacta y es 4. ¿Ya? Entonces, sacamos las raíces y una vez que sacamos las raíces cúbicas, ahora simplemente seguimos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice, sume estos dos números encontrados, es decir, x más 4. Por, me dice la fórmula, eleve el primer número al cuadrado. Este x lo elevamos al cuadrado. Me dice, póngale un menos, le ponemos el menos. Ahora me dice, multiplique estos dos números encontrados. X por 4, 4x, lo multipliqué. Y luego me dice la fórmula, súmele el segundo elemento al cuadrado. Entonces le ponemos un más, el segundo elemento, que es 4, elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Y ahí estaría factorizada esta expresión. ¿Ya? Lo más difícil acá de la diferencia o suma de cubos es identificar que son cubos perfectos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio para que quede más claro. Factoricemos esto. X cubo menos 8. A ver, esto es una diferencia de cubos, no es una suma de cubos, pero se factoriza de manera bastante similar. Los signos solamente cambian un poco. ¿Ya? A ver, primero, veamos si que son cubos perfectos. ¿El x cubo es cubo perfecto? Obviamente que sí. Y la raíz cúbica del x es... Pero la raíz cúbica del x cubo es x. Perfecto, ¿el 8 será un cubo perfecto? Claramente que sí, porque la raíz cúbica de 8 es 2. Porque 2 por 2 por 2 es 8. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2. Obtenemos las raíces cúbicas. Y ahora lo único que hacemos es seguir la fórmula. La fórmula me dice, escriba las dos expresiones que sacó acá, las dos raíces, con resta. Ya escribámosla. X menos 2. Luego me dice la fórmula, tome la primera raíz, eleve al cuadrado. La primera raíz elevada al cuadrado. X cuadrado. Luego me dice la fórmula, ahora multiplique las dos raíces. Multipliquemos las dos raíces. 2x, 2x, o sea, x por 2, 2x, ¿cierto? Más, porque la fórmula me dice que le pongo un más. Luego, me dice la fórmula, póngale un más y ponga la segunda raíz elevada al cuadrado. ¿Cuál es mi segunda raíz? 2 elevada al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Y ahí estaría la factorización de esta resta de cubos en este caso. Bien, pregunta bien frecuente de los alumnos. Me dice, y los alumnos me dicen, y el profesor, ¿y por qué no se puede factorizar una suma de cuadrados? ¿Por qué acá usted factoriza una suma de cubos, una diferencia de cubos, y aquí simplemente una diferencia de cuadrados? Y yo le respondo lo siguiente, porque una suma de cuadrados jamás se ha podido factorizar. Si ve algo así, un a cuadrado más un b cuadrado, por ejemplo, x cuadrado más 16,
acá tenemos una suma de cuadrados, esta expresión jamás se ha podido factorizar. No son factorizables las sumas de cuadrados. Sí, así, las sumas de cubos, eso sí. Entonces, cuando tenga cubos, se puede factorizar la suma y la resta de cubos. Y cuando tenga cuadrados, solamente la diferencia, o lo que es lo mismo, la resta de los cuadrados. Bien, bien jóvenes. Entonces, hemos visto todos los casos de factorización. Y ahora vamos a hacer un problema sacado al azar para ver si es que entendimos toda esta clase, ¿cierto? Bien, ¿cuál es el problema sacado al azar? No, mentira, no es sacado al azar, lo tengo aquí, en un torpedo, ¿ya? Bien, por ejemplo, factoricemos esta expresión. 2x cuadrado menos 18. A ver, entonces, forma de pensar. A ver, antes de hacer eso, mire, un alumno puede decir, mire, esto es una diferencia de cuadrado, y lo factorizo como una diferencia de cuadrado. Primero, ojo, primero hay que ver nuestra forma de pensar. En este orden vamos a pensar desde el número 1 hasta el número 5. Entonces, primero, pensemos si es que es un factor común. ¿Será un factor común? Sí, pues, un factor común número. ¿Es un factor común número? Se puede factorizar por 2. Entonces me quedará 2 factor de x cuadrado menos 9, ¿cierto? ¿Por qué queda 2 factor de x cuadrado menos 9? Porque 2 por x cuadrado es 2x cuadrado, porque 2 por menos 9 es menos 18, ¿cierto? Bien, y los alumnos me dicen, y tan fácil el problema, se van para casa y dicen, ya, está correcto el ejercicio y me voy contento para la casa. Pero cuidado, una vez que factorizo una vez, tengo que ver si lo que me dio se puede seguir factorizando, pues. A ver, esta expresión que está acá, ¿se podrá seguir factorizando? Forma de pensar. ¿Factor común monomio? No. ¿Factor común polinomio? Tampoco. ¿Agrupación de términos? Mentira. ¿Diferencia de cuadrados? A ver, acá tengo una resta, una diferencia, y estos son cuadrados perfectos, pues. Sí, pues porque la raíz del x cuadrado es x y la raíz del 9 es 3. Pues. Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizo como una diferencia de cuadrados. Mantengo ese 2 que me queda ahí. Ese 2 no lo toco, lo bajo. Y esto lo factorizo como una diferencia de cuadrados. La fórmula me dice, una vez que obtiene sus raíces, súmelas y luego réstelas. Entonces me quedará x más 3, que son mis raíces cuadradas. X más 3, las sumé y ahora las resto. X menos 3. Y ahora veo si es que se puede seguir factorizando. Creo que no. Entonces, ahora sí está completo el ejercicio. ¿Ya? Ya, jóvenes. Voy a inventar algún otro problema para que vayamos terminando esta agradable clase de factorización. ¿Ya? Espero que les haya sido agradable. ¿Ya? Bien, a ver, este sí que lo voy a inventar. No lo tengo en mi ayuda a memoria. A ver, por ejemplo, x cuarta menos 1. No. 5x cuarta menos 5. Ya. Entonces, a ver, forma de pensar. ¿Será un factor común? Claro que sí. Porque se repite el 5. El 5 es un factor común. Entonces lo factorizo por 5. Queda 5 factor de x cuarta menos 1. ¿Cierto? Bien. ¿Por qué queda 5 factor de x cuarta menos 1? Porque 5 por x cuarta es 5x cuarta. Y 5 por menos 1 es menos 5. Bien. Tengo que ver si lo que quedó se puede seguir factorizando. ¿Qué es lo que tengo acá? A ver, forma de pensar, factor común, no, factor común polinomio, tampoco, agrupaciones de términos, no, diferencia de cuadrado, de nuevo me dio una diferencia de cuadrado. Sí, pues porque este es un cuadrado perfecto, ¿cierto? El x cuarta es un cuadrado perfecto, y el 1 también es un cuadrado perfecto.
porque la raíz de 1 existe, es 1. Y a propósito, la raíz del x cuarta es x cuadrado, porque tengo que dividir el exponente por 2. Entonces, saco las raíces. Raíz de x cuarta, x cuadrado, raíz de 1, 1. Y ahora sigo factorizando. Entonces me quedará 5 factor de... Como es diferencia de cuadrado, la fórmula me dice, una vez que obtienes sus raíces, súmelas y luego réstelas. Mis raíces son estas. Entonces digo, esto es 5 factor de la suma de estas dos y luego la resta de estas dos. ¿Cierto? Ya. Y me voy contento para la casa, digo, mire, bien, hice el problema, lo hice completo. A ver, pero cuidado. ¿Esto qué dio? ¿Esto qué es? Esto sigue siendo una diferencia de cuadrado, po. Claro, porque la raíz del x cuadrado existe y es x. Y la raíz de 1 también existe y es 1. Ambos son cuadrados perfectos y se están restando. Entonces tengo que volver a factorizar. Esto lo voy a mantener acá. Lo mantengo. Y me queda 5 por x cuadrado más 1. Pregunta, ¿por qué no se puede factorizar esto? Porque esto sería una suma de cuadrados, po. Y una suma de cuadrados no se puede factorizar. Pero esto sí, la fórmula me dice acá, obtenga las raíces, x y 1. Y luego me dice la fórmula, sume las raíces y luego réstelas. Es decir, aquí están mis raíces, x y 1. Entonces las sumo, x más 1. Y luego las resto, x menos 1. Y ahora sí, creo que está factorizada esta expresión. Claramente sí, no se puede seguir factorizando, porque acá me quedó una suma de cuadrados y esto no corresponde a ninguno de estos casos. Entonces, ahora sí estaría completo mi ejercicio. ¿Ya? Ya, jóvenes, hicimos una clase bastante larga de factorización. Y recuerden, jóvenes, el lema de mi canal, que el concepto es importante, pero ejerciten y lo lograrán. ¿Ya? Recuerde que la práctica hace al maestro. Así que nos vemos luego en más videos. Chao, jóvenes, cuídense.